Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Es Niloufer Yanya, una maravilla de cantante. Ya la hemos tenido en entrevista en este programa de radio hace algunos años ya. De hecho, haciendo un repaso, vaya que hemos tenido una cantidad, una playa de entrevistas exclusivas aquí en Real, que ustedes han sido testigos y eso me da mucho gusto. Bienvenidos sean todos ustedes a Real, este programa de radio que se transmite, por supuesto, a través de Radio Real. ¿Cómo pueden escucharlo? Creo que es muy importante que lo repetamos y si pueden ustedes también que lo desperdiguen para que la gente lo sepa. En radio-real.com es una estación de radio digital que está 24/7, no solo este programa, si lo escuchan a través de YouTube o lo escuchan a través de un podcast, la estación radio-real.com tiene programación las 24 horas del día, programación musical y algunos cuantos programas. Está Kanjiru, está Cuéntame un Disco, se encuentra Sabanay, se encuentra Musicofilia, se encuentra Miami Nights con Alfredo Beat Díaz, se encuentra... Bueno, en fin, ustedes pueden darse cuenta de todo lo que tenemos aquí en Real, escuchándola. ¿En dónde? En radio-real.com. Ahí pueden escucharla. Pueden hacerlo, por supuesto, a través de Claro Música. Buscan Radio Real. Pueden hacerlo a través de Radio Garden. Le pueden hacer en los dispositivos Alexa. Le dicen ustedes Alexa, Alexa, pon Radio Real y se los pone. Y si no se los pone, le dicen Alexa, pon Hola Bonifacio y se los pone para que puedan ustedes escuchar lo que tenemos. Y por supuesto, gracias a la gente que nos está escuchando en esa plataforma, en Washington, en México, en Tijuana, en Guadalajara, en Zapopan, en Cancún, en Chihuahua, en Torreón, en Monterrey, en la Venustiano Carranza, alcaldía de la Ciudad de México, en Campeche, en San Juan del Río, en Puebla, en Aguascalientes, en Tlaquepaque, en Teocaltiche, en Oakland, en Puebla, en Tamazula de Jordano, en Toluca, en la alcaldía Cuauhtémoc, en Guanajuato, en Brooklyn, en Querétaro, en Falkenstein como cada mañana, en Tlajomulco, en Apodaca, en Tepic, en Springfield. Saludos a el señor Homero Simpson que nos está escuchando, en Coyoacán, en Celaya, en Tequila, en fin, una cantidad brutal de gente que nos escucha cada mañana y yo lo agradezco en serio. Es jueves, entonces, ¿qué hay los jueves para ustedes en este programa de radio? Así es día de escuchar a Pliego la Pólvora Villarreal. Las costumbres son muy diferentes en cada hogar, oficinas, cantinas, casas de cita, restaurantes y cocinas. Para los que tienen pelo, agarran sus costumbres con sus peluqueros, los que tienen barba con su barbero. A algunos les gusta la costumbre de dejarse la barba y las cejas delineadas como reggaetonero. A otros les gusta un estilo más de rancho y más sincero. Algunas damas ya se están dejando los pelos en sus zonas privadas por moda. Y la moda no solo se acomoda. Algunos pelados admiran a Pancho Villa y dejan el bigote que se les manche en cada mordida. Algunas hembras admiran a Frida Kahlo, se dejan el bigote y ese no hace daño. Me ha tocado estar en muchos juegos de playoffs de Grandes Ligas, Liga Mexicana y Liga Arco del Pacífico. Y las costumbres son muy diferentes. Aunque en Los Ángeles, California ya le meten mariachi y música regional cada que finaliza una entrada, no es lo mismo que en México, que durante toda la temporada meten música durante cada picheo. Y en las pantallas del estadio ponen memes y gifs animados para burlarse del aficionado. Y la verdad, no es con burla, pero es que así somos los mexicanos. En México hay fanáticos que llegan a algunos estadios desde 2 horas antes, y no es para escuchar el play ball, pero es para llegar a la hora feliz de cerveza y meterse como en la segunda entrada bien enfiestado, a vivir al máximo el juego, y ya para la sexta entrada empezar a tirarle rectas pegadas al primer chivo, para así después terminar, si es posible, con un beso sin freno y sin estribo. En juegos de Grandes Ligas, los fanáticos veteranos llegan desde 2 horas antes, para que les ayuden los internos del estadio a bajar su bastón y llevarlos paso a paso a comprar su Wetzel Pretzel. ¿Qué es eso? Es una galleta, es un pan con canela y azúcar. Y así poder ver la práctica de bateo de los dos equipos. Ya, la demás gente llega 1 hora antes y el estadio se llena más de la mitad de los boletos vendidos para escuchar los line-ups. En México, el fanático saca una toalla y le da vuelo en forma de hélice cada vez que el DJ pone la canción esa de dice saca la toallita. Las mujeres se levantan a perrear en las butacas cuando en el estadio les ponen reggaetón.
Y los fanáticos se distraen y pierden atención de cualquier situación, el momento clave del juego. En la Unión Americana, el DJ pone música de cualquier época con coros pegajosos para que el aficionado las cante y se levante tantito y haga sus cosas para estar listo y mirar con atención la próxima entrada y ver a sus peloteros en actuación. En México te venden semillas en la entrada. En Estados Unidos te dan folletos informativos del equipo hablando de números y estadísticas. En México hay estadios que hasta aguachiles sabroso venden. Y a las mujeres cuando las ven con un hot dog, las pasan en la pantalla del estadio y algunos morbosos le gritan golosa. En juego de Grandes Ligas es más cuadrado y se quedan con su comida americana, Tex-Mex, y en algunos se van más exóticos con la comida asiática. En México venden cerveza durante todo el juego y si se les termina van por más en friega. Eso ya me ha pasado en juegos de extra innings y gracias a Dios he hecho madre llenan las hieleras para seguir tomando y festejando. En Grandes Ligas, terminando la séptima entrada, se cierra la barra. Y si se van a extra innings, que Dios te bendiga. En México, las mascotas de los equipos traen botargas, que hacen señas de agarrarse el miembro masculino y te arman un muy buen desmadre. En la Unión Americana, las mascotas traen botargas, pero son más inocentes. Menos la de los Phillies, la Fanatic. Ese güey está con madre. Y hay mucho más diferencias culturales y bonitas costumbres en todas las ligas del mundo. Cómo me encantaría ir a un juego en Dominicana o Venezuela, donde seguro el festejo es diferente y con más sazón caribeño. También uno de mis grandes sueños es ir a un juego en Japón y ver y vivir todo ese folclore. Escuchar cada porra que tienen los fanáticos para cada jugador, como el mexicano Carmen García, que allá sigue siendo ídolo y tenía sus propios cánticos durante sus turnos al bat. Comer y tomar lo que venden en el estadio, ver cómo gozan cada out o cada hit los fanáticos. Para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros, desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, Pliego, la Polvorita Villarreal, señores. Deberíamos de buscarle un patrocinio a Pliego, la Pólvora Villarreal, para que vaya a ver partidos de béisbol a la República Dominicana y también a Japón. Deberíamos de encontrarlo en algunas de las marcas tapatías. Electrolit, que está tan cercano al deporte, pues tal vez podría patrocinarlo, ¿no? O la cerveza Minerva podría efectivamente. Lo patrocinaría yo si la cerveza del Gato Bonifacio ya hubiera salido, pero no ha sido así. Entonces, pues tendremos que esperar algún tiempo para poder hacer eso, por supuesto. Real Radio, the station of the cat. Ahora sí, vamos a la información. Ayer en la noche, muy contento, muy feliz, estaba cenando el exgobernador de Chihuahua, uno de los políticos más prolíficos y polémicos de los últimos tiempos, Javier Corral, cuando le llegó la policía. Así es, Javier Corral estaba cenando en el Gin Gin y llegaron elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Lo andan buscando por el delito de malversación de fondos. Especulado, en pocas palabras, se lo querían llevar. Y entonces Javier Corral agarró su teléfono y dijo: esperen un momento, yo tengo que hablarle a alguien porque no puedo irme de aquí. No vaya a ser la de malas. Yo, la verdad, no tengo cola que me pisen. Y le habló a su amigo el fiscal. Y entonces habló a su amigo el fiscal. Bueno, no es el fiscal porque no tiene el puesto. El encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. Y Ulises Lara lo rescató. Así como lo están viendo, efectivamente, Ulises Lara llegó por el señor Corral y dijo, pues literal, el señor Corral no tiene problema, ni se preocupen por él. Vamos a sacarlo como si no hubiera mañana. Bueno, por alguna razón no tiene audio,
Pero ahí efectivamente llegó Ulises Lara y lo sacó. Así, literal, en hombros. En hombros, bueno, no sé en hombros, pero por lo pronto sí lo sacó. Así, lo sacó directamente de la fiscalía. No fue del Yin se lo llevó a la fiscalía, más bien, se lo llevó en su camioneta para que no hubiera problema. Así como lo están escuchando ustedes. Ya tuvo que salir el señor Corral hoy en la mañana a decir varias cosas. Ahora, dirán ustedes, ¿esto fue ilegal? No, no fue ilegal. Hay una orden de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en donde dice que con fundamento en lo dispuesto en los artículos se da autorización a Gabriel Armando Ruiz Gámez, a Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, a Francisco Javier de la O Sarmiento, a David Bolos, a Héctor Guillermo Varela Landeros, y dicen de cuándo a cuándo, para que se cumpla la orden de aprehensión en contra de Javier Corral Jurado por el delito de peculado. El 9 de agosto de 2024 se dijo que se iba a hacer, se dio esta orden para que estuvieran del 14 al 20 de agosto. Llegaron ayer se lo iban a llevar a la cárcel, pero llegó el fiscal, bueno, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México y lo impidió, así como lo están escuchando ustedes. No fuera a ser el diablo, ¿verdad? No vaya a ser. Por increíble que parezca, luego dicen que el problema es de las autoridades, cuando en realidad el problema es de las fiscalías. No son los jueces, sino que son otros. Javier Corral sacó una publicación en Twitter hace una hora en donde dice lo siguiente, pero aquí le voy a cambiar la música porque sí es muy triste. A la opinión pública. Con motivo de los hechos ocurridos la noche de ayer, 14 de agosto, me permito compartir lo siguiente. He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción Estatal, Luis Abelardo Valenzuela, y o quien resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte. Las autoridades del estado de Chihuahua buscaron detenerme artera y arbitrariamente fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción quinta de la disposición 12ª del convenio de colaboración celebrado entre las fiscalías del país. No, perdón, sí lo tenían. Perdón que lo pare la música, pero sí tenían el convenio, se los acabo de mostrar. Más bien, se lo mostraron también al señor Corral, se ve en la fotografía cómo lo está revisando, pero no le conviene decir eso. En fin, continuemos, por favor. En virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derecho. Reconozco el actuar conforme a derecho de las autoridades de esta ciudad. La verdad es que no fue así. Llegaron porque le pidió que lo rescataran pese a que había un oficio. Y luego dijo el señor Ulises, no, ya no lo vamos a hacer. No he cometido delito alguno y así lo demostraría si me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho. Y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jaques y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra. Se me acusa de corrupción por haberla combatido. En efecto, en mis funciones como gobernador del estado de Chihuahua siempre actué en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Particularmente, sigue diciendo el gobernador Corral, exgobernador Corral, en contra de la corrupción de la actual gobernadora, quien incluso estuvo vinculada a proceso, y de su red de complicidades político-criminales. Son estos oscuros intereses los que ahora me persiguen. Seguiré compartiéndoles más información a lo largo del día. Agradezco los mensajes de solidaridad y respaldo que me han hecho llegar y que también se han expresado a través de las redes sociales ante esta nueva canallada del maruduartismo. Atentamente, Javier Corral.
Basta, ya, es suficiente, suficiente drama. Bueno, realmente no es suficiente drama porque esto continuó, por supuesto, en la mañanera, en donde el presidente López Obrador, claro que tuvo algo que decir al respecto. Bueno, tuvo algo que decir al respecto, pero el audio está fallando. Déjenme recuperarlo para ponerles el audio del presidente López Obrador, muy enojado, hay que decirlo tal cual, por lo que está pasando con el señor Corral. Muy enojado. Decirle nada a la Procuraduría de la Ciudad de México, policías judiciales de Chihuahua quisieron detenerlo a Corral. Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. La actual gobernadora se alió al exgobernador Duarte, aunque son de partidos distintos, pues es parte de la promiscuidad política, ¿no?, de los últimos tiempos, de cómo se empezaron a unir el PRI y el PAN. Por cierto, en buena medida esto surge en Chihuahua. Porque Salinas apoya a un gobernador del PAN, a Francisco Barrios, sí. Francisco Barrios, amiguísimo de Salinas. Amiguísimo de Salinas, dice el presidente López Obrador de Francisco Barrio. La historia es otra. En 1986 hay una elección en Chihuahua en donde el señor Barrio es víctima de un fraude electoral por parte del PRI de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari en contra de él y a favor de Fernando Baeza, que fue gobernador de Chihuahua entre el 86 y el 91, si mal no recuerdo. A partir de ese fraude que se le hace a Francisco Barrio, comienza un movimiento de panistas que claman por la resistencia civil pacífica. Y de hecho, entre las cosas que piden es que se dejen de ver los noticieros y específicamente la emisión 24 horas de Jacobo Zabludovsky. Entonces, el presidente López Obrador está contando una historia que no es, pero que le conviene contar para esto. Claro que le conviene contar ciertas cosas al presidente López Obrador, sobre todo a la mitad del escándalo que hay en este instante sobre la detención del Mayo Zambada, la sustracción o el acuerdo del Mayo Zambada con las autoridades de los Estados Unidos. Y de hecho le preguntaron al respecto. Investigando la Fiscalía General de la República. Y nosotros lo que queremos es que presenten un informe de cómo va la investigación. Y ellos tienen comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y ya se atrajo el caso, ya lo tiene la Fiscalía General, ya no está en manos de la Fiscalía o Procuraduría de Sinaloa. También me informaron de que Estados Unidos ya solicitó que no se continúe con el juicio de extradición, porque tenían una solicitud de extradición
de el señor Zambada. En fin, fíjense ustedes la diferencia de trato entre lo que hace, por un lado, cualquier gobernador, cualquier adversario opositor, y la manera en la cual tratan a los gobernadores o allegados a la Cuarta Transformación. Nos están dando una pincelada de lo que va a ser el futuro. El problema no son los jueces. Los jueces van a ser electos por voto popular a partir de campañas y preferencias. Y esos van a tener, pues, gracia para los que sean cercanos a la Cuarta Transformación, como está sucediendo en el caso de Corral, y persecución para los que estén lejanos. Y lo hemos visto y lo estamos viendo una y otra vez con los críticos del obradorato. Solo recordemos lo que sucedió en la mañanera del día de ayer. Había una orden había una orden de aprehensión, y por supuesto también había una solicitud otorgada, un permiso para que persiguieran a el señor Corral en la Ciudad de México. La Fiscalía de la Ciudad de México la había otorgado. O sea, vale la pena volverla a ver. No es cierto que había sido de otra manera. Sí existía el acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México para poder llevarse a Corral a Chihuahua. Dice Corral que ojalá y pudiera seguir su juicio en libertad. Pues no, que están a favor de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo son culpables los jueces y cuándo son culpables las fiscalías? Están los cercanos a la Cuarta Transformación enojadísimos por que trataron de llevarse a Javier Corral. Y cuando se trajeron a la Ciudad de México al fiscal de Morelos, por el caso efectivamente de la mujer que fue asesinada en la capital y su cuerpo fue encontrado muy cerca de Cuernavaca, ¿ahí qué? ¿El problema son los jueces? ¿O el problema es la manera facciosa en que se utiliza la justicia? No nomás para que lo vayamos entendiendo, porque pareciera efectivamente que estamos hablando de cosas distintas. A propósito de la manera facciosa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacó un comunicado el día de ayer. Pero antes, fíjense que el señor Abelardo Valenzuela Holguín, el fiscal de Chihuahua, habló esta mañana con Ciro Gómez Leiva al respecto de esta detención. Bueno, de esta frustrada detención por parte del gobierno de Chihuahua, que simple y sencillamente no lo dejaron. Y privación ilegal de libertad en grado de tentativa. Buen día, Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción de Chihuahua. Sí, muy buenos días, Ciro, muy buenos días a ti y a todos los televidentes que nos escuchan. Pues bueno, la verdad es que nos estamos enfrentando a algo muy inusual en la vida jurídica del país. Debo primero hacer un análisis de lo que ha venido sucediendo en las últimas horas. Adelante. Nosotros somos un órgano autónomo encargado de investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción en el estado de Chihuahua. En días recientes, el órgano jurisdiccional nos obsequió una orden de aprehensión en contra de quien en su momento fue gobernador del estado de Chihuahua, de siglas JCJ, por la probable participación de un delito por hecho de corrupción tipificado en el Código Penal como peculado agravado por una desviación de más de 98 millones de pesos, donde se desviaron ese recurso para poder otorgarle un contrato a un particular que tenía como fin reestructurar la deuda del estado de Chihuahua sin haber existido entregables, ni mucho menos, con una clara y flagrante violación a todas las normas aplicables en el estado de Chihuahua. Prácticamente hicieron un contrato donde simularon una reestructuración de deuda. Le dieron fines sí. con la intención de darle
de legalidad a ese contrato. Usted dice elaboraron de manera unilateral. desviaron 98 millones de pesos, no han comprobado nada para qué lo hicieron. No hay entregables, no hay absolutamente nada. Debo decir que esta es producto de una auditoría que emite la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, que dicho sea de paso, esa auditoría surgió justamente cuando todavía era gobernador del estado, el entonces hoy imputado. Bueno, y luego Entonces se da una orden de aprehensión. No es que la otorga la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, la otorga un juez de control. Claro. El juez Entonces, de primera nosotros instancia, ¿no? Del Distrito el juez Judicial de primera Morelos en el instancia, estado de Chihuahua. Y los únicos autorizados para dirimir una orden de aprehensión, pues es un juzgado federal por la vía del amparo. Ahora, una pregunta, fiscal Buñuel, le saluda Manuel Peregrino. Sí. Tenemos el documento de colaboración. ¿Cuánto tiempo se tardó entre que ustedes solicitan el oficio de colaboración y la Fiscalía de la Ciudad de México les dice, sí, cómo no, aquí está el documento? Nosotros presentamos, porque primero debo decir que ya tenemos antecedentes de colaboración con la Fiscalía de la Ciudad de México. Hace 15 días detuvimos a un empresario que falsificó documentos para la adquisición de un contrato aquí en el estado de Chihuahua, y capturamos a una persona a las 4 de la madrugada con colaboración de la Ciudad de México, y seguimos todo el protocolo igualmente en esta nueva orden de aprehensión. Nosotros entregamos la solicitud de colaboración a eso de las casi 8 de la noche, y nos lo facilitaron como en un lapso de 1 hora. A las 9. De inmediato. Y entonces Fecha procedieron. 14, Procedieron. Ahora sí, nosotros previo a la entregar el convenio de colaboración, obviamente hicimos un mapeo, hicimos un área de inteligencia para más o menos ubicar dónde se encontraba el hoy imputado. Nosotros entregamos el convenio de colaboración, nos lo autoriza la Fiscalía de la Ciudad de México, e inmediatamente nosotros vamos a ejecutar a través de ese convenio de colaboración la orden de aprehensión. Ahí tienen ustedes. No más para que vean que efectivamente pues estamos en un país en donde a los amigos ley y gracia, a los enemigos la persecución. Les decía que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dice, además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el presidente López Obrador ha vuelto a amenazar la libertad de expresión. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas. Con respecto a las declaraciones hechas hoy por el presidente y Pablo Gómez, aclaramos. 1. Divulgar la información fiscal de los contribuyentes no solo es abuso de poder, sino una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 2. Es falso que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no transparente sus finanzas. Como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, su reglamento y la resolución miscelánea fiscal que se encuentra vigente. 3. Contrario a lo que afirma el presidente, el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción ha estado apegado a su objeto social. De ello dan cuenta más de 1,200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro país. 4. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no sirve a intereses particulares ni a gobiernos extranjeros. Nuestros programas de investigación se deciden sin mediación externa alguna. 5. Desde el año 2016, Mexicanos contra la Corrupción cuenta con autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros. 6. Nunca ha recibido recursos públicos porque sus estatutos lo prohíben. 7. El financiamiento de la USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, al que el presidente ha hecho referencia en múltiples ocasiones y que concluyó en 2023, ha sido destinado en su totalidad a tareas de investigación. 8. La recepción de recursos por parte de instituciones de cooperación no vulnera de ninguna forma la soberanía nacional ni las leyes. Por el contrario, responde el capítulo 27 del TEMEC. 9. Mexicanos contra la Corrupción nunca ha llevado a cabo ninguna actividad político partidista.
10. Cuestionar al gobierno en sus políticas públicas, documentar la corrupción, vigilar el uso de recursos públicos, exhibir la falta de transparencia, exigir que el gobierno garantice los derechos de las personas y que cumpla con sus obligaciones. Lejos de ser un delito, es una obligación de la sociedad. Y ahí tienen razón. 11. Mexicanos contra la corrupción aclara por enésima vez. Claudio X González dejó la organización en junio de 2020. No participa de forma alguna en la asociación y que desde luego no es apoderado legal. Estos ataques son un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística de investigación y comunicación independiente y por estrangular financieramente a nuestra institución. Pero el caso es que no mienten. Lo que está diciendo Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es mucho más cercano a la realidad que a una ficción o a una persecución por parte de un sector de la población hacia el gobierno. Señalar los errores de una administración tendría que ser una labor de los medios de comunicación, de las sociedades, de las organizaciones de sociedad civil y por supuesto del ciudadano común y corriente. Pero hoy en día lo que estamos viendo es la manera en la cual tratan de frenar cualquier tipo de crítica. Xóchitl Gálvez, bueno, el día de ayer habló al respecto. Que transparenta los recursos, o que busca que se transparenten los recursos públicos y da fe de los actos de corrupción. Creo que al presidente lo que nunca le gustó de esta organización es que se exhibieran los negocios de sus hijos, los negocios de el hijo mayor con Baker Hughes, donde vivió en la casa del director ejecutivo, de los negocios de Bobby y de Andy en el Tren Maya. Ese es el enojo del presidente, por eso el ataque frontal. Pues sí, claro que puede ser el enojo de cualquiera que pongan y evidencien a través de iluminar la corrupción lo chuecos que pueden ser los políticos, no solo en el caso de López Obrador, sino lo fue en el caso de Peña Nieto y muchos más. Así es la cosa. Gálvez, en un multiverso, hoy recibiría su constancia como presidenta electa. Por supuesto que no es así. Quien la recibirá en un rato más en el tribunal será Claudia Sheinbaum. Felipe de la Mata Pizaña. Voto a favor del dictamen y porque se declare primera presidenta electa de México a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y por lo mismo que se le expida la constancia tinente. Muchas gracias. Magistrada Janine Otálora Malasis. A favor del dictamen que declara a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos y con la emisión de mi voto razonado. Gracias. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del proyecto de dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de elección y declaración de presidenta electa en los términos del proyecto presentado y la expedición de la constancia de mayoría y validez a la ciudadana presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor del dictamen y acompañaré un voto razonado. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Claudia Valle Águilas 8. A favor del cómputo final de la elección, de la declaración de validez y la declaración de la primera presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias, magistrado. Magistrada presidenta. A favor del dictamen y declaración de validez de la elección de la primera mujer que asumirá el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidenta. Le informo que el proyecto del dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y declaración de presidenta electa fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, se declara, primero, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Segundo,
La elección de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales y legales. Tercero, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos para desempeñar el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030. Bueno, pues ahí está la declaración para que ahora sí se le puede decir presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Ahora bien, pasamos este segmento. Pocas veces los medios de comunicación tradicionales pueden poner una postura de un ministro o de un magistrado completa. Hoy quiero ponerles toda la discusión que hubo ayer y la ponencia de Yanino Talora, sobre todo porque creo que es quien dice de manera muy clara lo que sucedió en la anterior elección. Las dos coaliciones que obtuvieron la mayoría de los votos decidieron adelantar el proceso para seleccionar sus candidaturas. Aquí, la política impuso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral se pudieron frenar esta decisión, por lo que hubo que limitarse a tratar de encontrarle un cauce legal a una irregularidad que rebasó por completo la eficacia de nuestro sistema electoral. Lo que fue denominado como procesos políticos novedosos no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley. Desde el 11 de junio del año pasado, las fuerzas políticas decidieron que era oportuno iniciar con sus procesos para elegir sus candidaturas a la presidencia, arrebatando esta decisión a la soberanía popular expresada en las leyes que nos rigen como comunidad y que sirven para dar continuidad a nuestra vida democrática. Como lo señalé cuando voté en contra de estos dos procesos políticos, fue especialmente grave que los partidos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñen mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley. Mecanismos que, como era de esperarse, enrarecieron el clima político y pusieron en peligro la integridad del proceso electoral. La antijuricidad se retroalimenta y no solo vuelve cautiva a la ciudadanía, sino que atrapa a los actores políticos en estructuras de interacción en las que las actitudes contrarias a la vida democrática son replicadas como norma en vez de observar las leyes que buscan garantizar que la ocupación del poder político y del gobierno sean resultado de una participación real. Estos procesos adelantados fueron el aviso de qué serían los graves problemas de esta elección: acuerdos políticos por encima de las leyes, autoridades que evidenciaron sus dificultades para garantizar el cumplimiento de la ley y un desgaste innecesario de la ciudadanía por campañas particularmente largas. Siguiendo con las fallas, hay que señalar que desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces en que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar una candidata y apoyar a otra. Y esta intervención se materializó, como ya lo hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas. A pesar de que la elección de la primera presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional
del funcionario público contraviene ese progreso ciudadano para revivir prácticas antidemocráticas del pasado. La política es el impulso que mueve a las democracias y les permite alcanzar conquistas sociales importantes, pero sus formas pueden poner en riesgo lo logrado. Entonces, son las leyes las que se convierten en la razón que asegura que lo alcanzado permanezca y que los abusos puedan ser prevenidos y sancionados. Ese equilibrio entre el poder político y la sujeción a la voluntad popular expresada en la Constitución es el delicado apuntalamiento que sostiene y da continuidad a una democracia. El acatamiento de las reglas no solo es muestra de una actitud responsable de quien entiende la necesidad de cumplir con los acuerdos de la comunidad expresados a través de las leyes, sino también es la manifestación real de la confianza y el respeto que se tiene a la ciudadanía. Finalmente, y la tercera falla que hay que destacar, fue producto de la violencia en el país. Durante meses recibimos la noticia de que una persona más se sumaba a la lista de candidaturas asesinadas. La disputa por el poder en diferentes partes del país abandonó cualquier sentido de civilidad y nos hizo atestiguar de nueva cuenta que hay decisiones que no son producto del diálogo, sino de la imposición. La conmoción y el miedo que la violencia genera, además del cruel daño que provoca, frustran la promesa democrática de un gobierno para personas que vivan y disfrutan su libertad. Dejo esta pregunta a modo de reflexión. ¿Es el crimen organizado un autor autónomo o es un coadyuvante? Las consecuencias de esto son evidentes. Más de 7,000 personas que aspiraban o eran titulares de una candidatura renunciaron a su participación política debido a las amenazas. Y estas se concretaron con el asesinato de cerca de 40 candidaturas. Incluso en los tiempos en los que hemos reconocido la existencia de la violencia política en razón de género, ignorar este pronunciamiento sobre la violencia en el proceso invisibiliza que de estas renuncias 57% fueron mujeres. Y si la violencia se dio esencialmente en entidades federativas con alto impacto a nivel municipal, lo cierto es que su repetición tuvo también un impacto en el ámbito nacional. La democracia no debe reducirse a entenderla como un procedimiento como para poder ir a votar. Esta debe ser más que eso. Hacer de la democracia una forma de vida no es más que el compromiso individual de actuar para defender lo que es valioso e incluir en esa defensa quien tenemos al lado, entendiendo que las diferencias son las que nos llevan a encontrar mejores respuestas. Al evaluar este proceso electoral es necesario revisar el actuar de las autoridades, y este ejercicio permite justamente entender el estado que guardan las instituciones encargadas de hacer valer las leyes. Para evaluar el desempeño de las autoridades es importante realizar el contraste con procesos anteriores. Y con esto se vuelve evidente la situación nunca vista en la cual vivimos este proceso. Y me limitaré aquí a señalar la desintegración de la totalidad de los tribunales electorales del país, incluida esta sala superior, la cual está integrada solo por 5, cuando debería de ser 7 integrantes. Esta irresponsabilidad constitucional con la que se ha conducido un poder de Estado, que es en este caso el Senado, ha provocado obviamente un contexto nunca antes visto en nuestro país. También el diálogo y la discusión colegiada que son necesarias para las autoridades han estado ausentes. La organización del proceso a través de encargadurías de despacho, debido a la imposibilidad de lograr consensos, es también una situación nunca antes vista. Finalmente, la ineficacia en la aplicación de la ley cobró también forma en las dilaciones con las que se tramitaron los procedimientos especiales sancionadores, cuya importancia justamente es de poder detectar
sancionar y prevenir la comisión de irregularidades. Finalmente, el sistema institucional demostró cierta debilidad debido a que en su diseño considera que los partidos políticos asuman su función como entidades de interés público, coadyuvando en el correcto funcionamiento para el desarrollo del proceso electoral. Todas estas problemáticas requieren ser atendidas y muchas de ellas tendrán que ser motivo de reforma. El inicio de un nuevo sexenio viene precedido por la promesa de reformas. Lo que está por decidirse será si los cambios obedecen al protagonismo de las emociones en las decisiones políticas o si estos serán el resultado de la experiencia y la convicción por un sistema construido a partir de la dignidad. Reformular un sistema para procurar la dignidad exige que los cambios sean pensados para el bienestar colectivo, en los que no se excluya a nadie. Por eso la reforma debe darse por encima de la emoción y el orgullo, debido a que este último divide a una sociedad entre un nosotros y un ellos. Es necesario que las intenciones de reforma se centren en el núcleo de los problemas que requieren ser atendidos y anulen las distracciones producidas por narrativas que dividen al mundo en ganadores y perdedores. Ahí tienen las palabras de Yanino Talora, completas, y vale la pena escucharlas punto, por la sencilla razón que lo que está diciendo es un repaso de lo que vivimos en el proceso electoral, cómo normalizamos que los tribunales no estén completos, que hubiera campañas adelantadas de todos los actores políticos, de la intromisión del poder ejecutivo dentro de la campaña, la manera en la cual el narcotráfico tuvo una influencia enorme en la toma de la decisión final y al final de las reformas que vienen, que no están tomadas en consideración de una mejora de la sociedad. Si fuera así, estarían los tribunales completos electoralmente hablando, sino por el orgullo que divide entre unos y otros. Nunca mejor dicho. Hablando de quien divide, el presidente está feliz. Esto va más allá de intereses, de grupos, de partidos. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada. Es lo mejor que le pudo pasar a nuestro querido México. Esto es muy bueno para todos. Claudia no solo va a ser jefa de Estado, va a ser jefa de nación. Pronto se va a constatar que va a ser la mejor presidenta del mundo. Conozco bien, si no personalmente, he sabido del comportamiento de presidentes, primeros ministros, jefes de Estado en otros países, en otros continentes. Y Claudia es una giganta. Y eso me tiene muy contento. Desde ello me faltan 45 días, pero ya me podría ir. Si ya se puede ir, ¿por qué no acaba las mañaneras? Si es una giganta, ¿por qué le ha pedido que todo su gabinete sea de gente que ha estado con él? Si va a ser jefa de nación, como dice, ¿por qué en el evento de hoy hay segregados? Miren, va a haber 2 eventos hoy. Uno de ellos será en el Tribunal Electoral. Van 46 personas a ese evento. 46. Va Ani Pardo, su mamá, va su esposo, van sus 2 hijos con sus parejas,
va todo el gabinete que ha nombrado Claudia Sheinbaum, que gran parte de él pues es parte de lo que hoy es el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Va Clara Brugada como jefa de gobierno electa, Rafael Barajas el Fisgón, Martí Batres, Pedro Miguel, va Mario Delgado, va el presidente Anaya del Partido del Trabajo, va el presidente del Partido Verde, va Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, y Ifigenia Martínez. Y después harán un evento en el Teatro Metropolitan. Ahí van todos los gobernadores en funciones de Morena. Todos los gobernadores electos, menos por supuesto Pablo Lemus y la gobernadora electa de Guanajuato. Ellos no están invitados. No que era jefa de nación. Qué rápido se cae la cara de vergüenza a algunos que mienten con tal facilidad. Y da todo el gabinete actual. Y todos los diputados. Y todos los senadores electos. Fiesta, fiesta. Luego, ¿por qué dicen que no hay dinero? Solo para que vayamos entendiendo, Solo para que vayamos comprendiendo. Eso sucederá el día de hoy, cuando nombren, eso del mediodía seguramente será, o un poco más tarde, a Claudia Sheinbaum presidenta electa, y luego irá al Teatro Metropolitan. Ayer, hablando de mujeres, no canciones, pero sí escándalos, Ana Guevara dio una conferencia de prensa sobre los resultados de México en los pasados Juegos allá en París. Y en lugar de hablar sobre el atletas, tuvo que terminar hablando del dinero que es utilizado por la directora de la CONADE para ella misma. Y esto dijo: aclaro, no tengo codependientes familiares. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera. Y no está pasado. Es irónico, cuando estaba en el restaurante, si ven la foto, la mesa era para 6 y estábamos 2 personas nada más, tomando una botella de agua. Esperamos otras 4 personas. Tiene razón Ana Guevara. Lo que gana se lo puede tragar, untar o gastar como se le hinche su chingada gana. Para eso trabaja. El problema es la incongruencia. El problema es la enorme incongruencia que hay entre el dicho, muy austeros dicen ser todos, no solo en los gastos de gobierno tan austeros que luego terminan los atletas teniendo que vender Tupperware y trajes de baño, sino tendría que ser en la vida cotidiana. Y ya hemos visto una y otra vez que de austeros no tienen nada. Guevara dice que tiene que viajar en clase business o en primera debido a la lesión en la columna que obtuvo en el 2006. Muy bien, se puede entender. El punto no es ese, sino que tuvo que explicarlo mucho tiempo después y después de los paupérrimos resultados que tuvo la delegación mexicana, no por culpa de los atletas, sino porque el financiamiento fue eso, paupérrimo. Acabó de una forma igual de soez. Estoy totalmente satisfecha del papel desempeñado por nuestro país en los Juegos Olímpicos. Estoy agradecida con todos los integrantes que componen esta administración de la CONADE, haciendo de cada momento de nuestro día a día diferentes hitos que nos han ido marcando, y que mi parte competitiva no finaliza. Entre más me chingan, más me crezco. Y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Y cuando pasó en el 2019, que pensamos que teníamos que bajar la guardia,
fue todo lo contrario, porque, insisto, sigue siendo una mentira. Y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen, y no lo han traído impreso. No existe ninguna averiguación dentro de la Fiscalía, no existe tampoco ningún expediente abierto en la función pública. Por lo tanto... Nunca hay nada. Ese es el gran problema que hay en los políticos actuales. No solo en los de Morena, solo que es un mayor el cinismo porque decían que eran distintos, pero todos siempre terminan siendo unos probos y únicos en su pureza y honestidad. Regresando al caso Corral, vean ustedes la cantidad de políticos cercanos a Corral y bueno, políticos, líderes de partido, periodistas que dicen que es un probo. Qué bueno que lo sea. El chiste de esto es, si lo es, no tendría nada que temer de ir y presentarse, tal vez amparado si quieren, ante los juzgados en Chihuahua. A ver qué pasó con esos 98 millones que tanto dicen. Pareciera que hay algo ahí que no está bien. Siempre tienen una salida, solo que aquí quiero hacer una acotación. Ana Guevara debió haber renunciado regresando de haber presentado de hecho su renuncia el día de ayer, no por alegatos de corrupción. Supongamos que efectivamente la señora es totalmente honesta. En lo que no es honesta es en los resultados. Los resultados son raquíticos. Las renuncias por parte de los atletas son claras. Las hicieron públicas. Y ella, en lugar de, desde la humildad que tendría que tener el político de entender su desesperación, se confrontó con ellos. Y ahí está el resultado. Por eso debiera de renunciar. Pero aquí continuamos en alegatas de lo más superficial. Es que roban o no roban dinero. Siendo muy honestos, todos roban. Todos roban. Y todos terminan mal. La corrupción está por todos lados. Ya ven el caso Carrizales. El día de ayer iba a salir el señor Carrizales, el autor intelectual del crimen a María Elena Ríos, esta mujer a la cual le echaron ácido en el cuerpo porque no le quiso hacer caso. Y ayer un juez allá en Oaxaca iba a dejarlo salir hasta que ayer en la noche, ya muy tarde, como a las 10:30, llegó otra juez y dijo: ni de broma, queda sin efecto la boleta de libertad que fue ordenada a favor de los imputados. Seguirán el ingreso en los mismos para que continúen con la medida cautelar. Nomás para que vayamos entendiendo. Ahora, de que tiene el tufo de corrupción, claro que tiene el tufo de corrupción. ¿Para qué nos hacemos tontos? Pero volvemos, nos quedamos en lo muy superficial. Todos, absolutamente todos los jueces van a ser corruptos en un país como México, ¿no? ¿Todas las fiscalías van a ser corruptas o van a ser consecuentes al poder? No. ¿Tendríamos que analizar esto? Sí, pero desde una posición no como la que estamos viendo en estos momentos en México, en donde una y otra vez lo que hemos visto es un intento desesperado por desmantelar el Poder Judicial. Ayer volvió a hablar al respecto Norma Piña. En nuestro país existe un consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema de justicia en su conjunto. En este marco debe entenderse que la independencia judicial es un derecho humano con contenido propio. Como bien ha alertado Jesús Peña, sin independencia judicial, el derecho se distorsiona y se desfigura. La independencia judicial, como bien afirmó Mónica González Contró, es también un concepto mucho más complejo que el simple hecho de que los poderes estén depositados en órganos distintos. Supone una garantía para los propios justiciables, pero sobre todo para aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Justamente, es necesario un poder judicial independiente
de personas juzgadoras con una sólida preparación, en constante formación, que sean capaces de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tengan la garantía de que proteger esos derechos no les costará su carrera, su libertad e incluso su vida propia. En suma, es la independencia judicial la que permite llevar a cabo el ideal de Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampara y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. De esta manera, damos por concluidos los trabajos del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, reflexiones desde la Judicatura. Bueno, pues sí se necesitaría un poder judicial fuerte. Se necesitarían otras cosas en México. Se necesitaría efectivamente que hubiera gobierno. Michoacán, el padre Goyo, muy conocido en la zona, pidió ayuda después de efectivamente que se destapara la forma en la cual los limoneros de la zona ya no pueden contra la extorsión. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, maestra Rosicela Rodríguez, convocamos e invocamos su bondad para este pueblo de Michoacán, que nos encontramos huérfanos por décadas. Tenemos el crimen organizado encima de nosotros. Y lo peor es que encontramos hoy a autoridades del gobierno inmiscuidas, solapando a todas luces el quehacer delictivo de estos grupos criminales. En la región de aguacateros y en la región de los cítricos habíamos tolerado, estamos pagando por décadas cuota, aunque manden el ejército, aunque estén los helicópteros sobre las parcelas, se sigue pagando. Nos tienen secuestrados, pero hoy hemos llegado al extremo. Hemos llegado al extremo del cinismo, porque han detenido a más de 24 líderes delincuenciales y les han puesto en libertad por jugosas pagas. Eso les ha dado poderío, los han empoderado y están haciendo de las suyas. Hoy se pagaba de limón 50 centavos. Nos han subido a 1 peso, pero hoy están reclamando 4 pesos. Para un costo real de limón son 3.50. No podemos más. Estamos convocando a una resistencia cívica y a un movimiento de autonomía y defensa del pueblo. Ayúdenos. No queremos correr por el camino fuera de la ley. Queremos la ley. Queremos el rigor del derecho que nos cubre y nos ofrece seguridad e integridad. Hemos perdido amigos, familiares, como nunca tenemos desaparecidos. Por favor, den la oportunidad, den la orden que vengan a trabajar en favor de este pueblo, en favor de la paz, en favor de la justicia. No podemos más. Tenemos nombres y apellidos. Nosotros mismos conducimos a las tropas a detener a estos delincuentes. Ellos andan como Pedro por su casa porque saben que la autoridad los maneja en la impunidad. Están de su lado. Por favor, por clemencia le pedimos por Michoacán, que ya vengan por los 50 líderes delincuenciales que nos tienen secuestrados y degollados a esta economía, la paz, la tranquilidad de estos pueblos. Dios. Solos. La sociedad sola. Abandonada. Abandonada porque para la propaganda eso no existe. Para la propaganda es más importante hablar, como lo hicieron esta mañana, de la Casa de los Famosos y la Rosa de Guadalupe, que de los problemas de inseguridad que existen en México, porque se están atendiendo las causas. El cinismo por parte de esta administración ha llevado a que la población de lugares no solo como Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, Sinaloa, Sonora, Morelos, entre algunos lugares, bueno, Nayarit, Chiapas,
está abandonada. No hay gobiernos. Lo que hay es encargados de despacho que lo único que tienen que hacer cada vez que salgan a la opinión pública es alisar el escroto, virtualmente hablando, por supuesto, de quien se encuentra detentando el poder en Palacio Nacional y que en 45 días detentará el poder desde Palenque, Chiapas. Nada más. No hay otra cosa que tengan que hacer. La población no importa, porque la población votó por ellos. No voy a decir a disfrutar lo votado, porque eso no es verdad. La gente no tiene que disfrutar lo votado, tendría que disfrutar del trabajo y de los impuestos que estén efectivamente ayudando en cuestiones como desigualdad social, seguridad, salud, educación, entre otras. Pero no lo estamos viendo, al contrario, estamos una y otra vez siendo testigos del cinismo de estos gobernadores que lo único que tienen que hacer es salir de vez en cuando a dar declaraciones a la opinión pública, firmar desplegados y por supuesto aparecerse en eventos oficiales o no oficiales, como fue en el caso del libro y su presentación de Beatriz Gutiérrez Müller. Alfredo Ramírez Bedoya dice, no es cierto lo que dicen los limoneros, es cosa de ellos. Tema donde el mercado está pagando un bajo precio de limón y hay una inconformidad de los productores. Es más bien un tema de mercado, un tema económico de bajo precio y que buscaron de alguna manera, sobre todo en varios municipios está la actividad normal. Solo en el municipio de Apatzingán frenó la compra del limón, no el corte, pero sí la compra por parte de los empaques. Lo vuelvo a repetir, es una acción de oferta y demanda. Lo que están haciendo es tratar, digamos, de frenar la producción de limón para que aumente su precio. Esa es una situación económica en la que estamos viviendo y yo llamaría a la prudencia. Lo estamos atendiendo, tenemos la información precisa de lo que ocurre. Y bueno, siempre es la salida fácil, ¿no? El tema de que, están extorsionando, ese es el tema. No, es un tema de bajos precios y que seguramente tanto productores como empaques están buscando tener un mejor precio, por lo menos tener un precio homologado al Estado. O sea, la culpa es de que los distintos miembros de las organizaciones de limoneros están engañando a la gente y como quieren un mejor precio ahora dicen que están siendo extorsionados. Miren, la ganancia es de 6 pesos por cada kilo de limón. Se están llevando 4 los narcotraficantes. Y este individuo que se dice gobernador de Michoacán los está dejando a un lado. Poco a poco silenciar la voz de la sociedad civil termina por ser parte de los regímenes autoritarios o totalitarios. Y no quererlo ver es parte de la estrategia. La distracción y la apatía, hasta que llega un momento en donde tu voz ya no vale. Vamos antes de ir con Marco Vinicio a Venezuela, en donde continúa el programa de Diosdado Cabello. Ya lo habíamos visto aquí, le habían bajado el canal de YouTube, se lo volvieron a subir y pues está la legata de si se vuelven o no a hacer elecciones, pese que una y otra vez se ha visto a partir de los resultados que tienen la oposición y sus actas que quien ganó fue Edmundo González, no Nicolás Maduro. No hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta, la Constitución no prevé segunda vuelta. Eso no es una ocurrencia, es una gafedad, para no decir una estupidez. Y no hay segunda vuelta. Aquí no se van a repetir elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro. Nosotros no vamos a complacer. Nosotros no vamos a complacer a los hijos de papi y mami, es decir, a los apellidos. No los vamos a complacer. No hay forma, pues. No hay forma de que los vayan a complacer, porque tienen todo el poder. ¿Y los aliados qué dicen? Aquí está Lula, Luiz Ignacio Lula da Silva. Tratando de trabalhar, o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, não faz um governo de coalizão, porque veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa,
Eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero um resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para vir as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Perfeito. Presidente, vamos voltar para o Brasil. Dice el señor Lula, por increíble que parezca, es que les digo que son muy cínicos, que como no hay datos, no, pues sí existen los datos, ahí los tiene la oposición, pero como no tienen los datos la Comisión Nacional Electoral, no es que no tenga los datos. Lo que pasa es que no quieren que los datos se den a conocer porque les da le da el triunfo al señor González, que nos hacemos tontos, que se haga un gobierno de coalición. Eso es lo que dicen. Está hablando Ulises Lara sobre el caso Corral. De la capital del país, decidí corroborar con el jefe general de Policía de Investigación de esta Fiscalía si agentes nuestros acompañaban dicha diligencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 74, 75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la fracción quinta de la cláusula 12ª del Convenio de Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012, marco legal y vigente que establece las normas y formalidades esenciales del procedimiento que se deben observar para la colaboración en cumplimiento a mandamientos judiciales. Al recibir la confirmación de que no se había agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes, me apersoné en el lugar de los hechos con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia. Al arribar al sitio pude confirmar que, sin la presencia de policías de investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron posteriormente a mi llegada, se buscaba llevar a cabo la diligencia al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la Ciudad de México lleva a cabo para su atención, conforme a los plazos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los acuerdos de colaboración en la materia. Por lo tanto, y por propia voluntad, el señor Javier Corral decidió acompañarme con la finalidad de aclarar su situación jurídica a las oficinas de esta institución, en donde se retiró por propio pie al no contar esta fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención. Es importante mencionar que el oficio citado fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimientos de Ordenamientos Judiciales a las 20:16, es decir, solo unos minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial, por lo que aún se encontraba en proceso de atención sin una respuesta oficial. De tal forma que es fundamental reiterar que el personal ministerial del Estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción. Solo se trataba de un documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía y mucho menos
a cumplimentar un mandamiento judicial. De igual forma, es imperativo señalar que en el párrafo final de dicho documento interno se precisa que se debe exhortar a los agentes de la Policía de Investigación de esta institución para que participen en el mandamiento judicial con pleno respeto en todo momento de los estándares de protección de los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México, lo cual no ocurrió al no haberse concluido el procedimiento. Con base en todos los argumentos jurídicos esbozados en este mensaje, aclaramos que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado. Cumplimos estrictamente la ley como nos fue conferido. La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del Estado de Chihuahua. Todas estas acciones fueron realizadas bajo las atribuciones legales que me confiere la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y demás normatividad. Y en cualquier caso, con la finalidad de esclarecer los hechos, cuidar el debido proceso, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Finalmente, hago del conocimiento de la ciudadanía que las videograbaciones que dolosamente fueron difundidas con la finalidad de generar desinformación y confusión, ninguna fue grabada ni exhibida por personal de esta institución. Esta Fiscalía reitera su respeto a las fiscalías y procuradurías del país, en este caso en particular a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, además de que refrendamos nuestra buena fe para colaborar con todas las autoridades para caminar juntos por un México más justo, pero siempre, siempre en el marco de la ley, y por eso lo reitero enfáticamente: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Ahí está Ulises Lara. A ver, nada más voy a decir una cosa antes de ir con Marco Vinicio, después de escucharlo. Si el documento era interno, como dice él, era un documento interno, lo repitió en 3 ocasiones dentro de esto. Pues, si es un documento interno, ¿por qué no ayudaron a que terminara el trámite? Si aquí dice que tiene respeto a las autoridades de Chihuahua, ¿por qué no detuvieron a Corral y ayudaron a que terminaran el trámite para que efectivamente se hiciera la diligencia? ¿Por qué, si efectivamente era un error administrativo, que no estuvieran los elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, por qué no ayudaron a la justicia? Y en este caso más bien se llevaron a Corral que declarara que no hubiera nada y se fuera. Curioso, ¿no? Solo se los dejo ahí. Curiosa la manera en la cual la justicia de la Ciudad de México dice tener respeto por las fiscalías de todos los estados hasta que no lo tiene. Reporte de tráfico. Bueno, gracias a la gente que nos está viendo en Facebook. Mañana, otra vez a las 8:30 de la mañana, aquí nos vemos. Muchas gracias a los que nos vieron y también a la gente de Twitter. Mañana a las 8:30 de la mañana, nomás para que estemos todos listos. Ayer, rápidamente, les platico mientras entra Marco Laura Aro en los medios de comunicación allá en Jalisco. Estuvo en Quiero TV, si mal no recuerdo, y habló sobre el proceso ya del Tribunal de Jalisco. Hay iniciativas positivas que hemos avanzado, el reconocimiento a los pueblos originarios, hemos avanzado en temas de salario mínimo para garantizar que el salario mínimo esté por encima de la inflación, protección de temas de los animales, y ahorita hemos sacado prácticamente todos los dictámenes en consenso y por unanimidad, ¿no? Porque hay temas positivos. Sin embargo, también hemos discutido cosas absurdas. Por ejemplo, ayer se lleva a la discusión constitucional el tema de los vapeadores, de los cigarros electrónicos.
¿Cómo lo llevas a la Constitución? Regulémoslo, una ley secundaria, regulémoslo. Hay un mercado negro que es nocivo para la salud. Se prevé que se pueda discutir antes de concluir esta legislatura la perniciosa reforma judicial, donde anticipamos, votaremos en contra de la politización de la justicia, de ese absurdo que Morena quiere plantear para someter a los poderes al contentillo, ¿no? Más tarde tenemos también comisión, mañana discutimos tema de la Guardia Nacional, mañana me voy a la Ciudad de México, porque son temas de toda la relevancia para los mexicanos. Bueno, y luego habló Pablo Lemus, Marco, buenos días, también al respecto de las declaraciones de Laura Aro, en donde dice que efectivamente Lemus ya es gobernador electo. Conozco la altura política, escuché hoy en la mañana una entrevista muy temprano de la presidenta del PRI y ex candidata del PRI a la gubernatura, Laura Aro, que reconoce tanto mi triunfo como la decisión del tribunal y hace un llamado a ponernos a trabajar. Bueno, yo lo único que diría de esto, ya que están tan de acuerdo, ¿por qué no Movimiento Ciudadano y el PRI, bueno, y la Fuerza y Corazón por México, por qué no presentan sus actas y se cotejan esos dos juegos de actas para ver efectivamente quién ganó? O sea, así nos solucionamos la vida. Tienen las actas, enseñan las actas a la gente y entonces veamos, porque pues se queda muy claro que Sigamos Haciendo Historia no ha querido presentar actas, Marco. Efectivamente, Gonzalo, y efectivamente lo de los reportajes, bueno, más bien los comunicados que ayer estaban sacando Chema Martínez y todos ellos. La verdad, yo vivo inclusive en una de esas colonias, Gonzalo, donde, contrario a lo que mencionaba Chema, la verdad era notorio que había ganado justamente quienes no querían que ganara. Entonces, la verdad es que sí, pero ahí está un posible camino de respuesta, Gonzalo, que nos liberaría a toda esta turbulencia que están queriendo generar justamente los de Seguimos Haciendo Historia, y pues mira, aquí vamos y en estas estamos, ¿no? Lo vuelvo a decir, yo no le estoy dando la razón ni a uno ni a otro, pero si, por ejemplo, José María Martínez ya dijo en dónde están las colonias en donde hubo esas irregularidades, bueno, pues entonces que los periodistas vayan y cotejen las actas de esas colonias específicamente y que vean efectivamente con representantes de casilla. No está tan difícil. Uno puede ir con el Instituto Electoral y entonces ya ver, convoquen a tal, o dame los datos y entonces yo voy y pregunto. Así es, y los representantes de casilla además llevan un juego de acta de cada casilla que estuvieron, entonces también ellos las tienen en su poder. Entonces no está tan difícil efectivamente cotejar y entonces llegar a una conclusión. Pero bueno, vas, Marco, con el tráfico. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la metropolitana esta mañana. Hay un accidente en carretera del Salto, camino a la Capilla. Además, recordarles de los cierres en Pablo Valdés y Gaza y en Demóstenes y Cairo. Una camioneta y un motociclista chocaron, justamente toman en consideración en el periférico, justamente en el lateral hacia Acueducto, viniendo de Zapopan Norte. En Felipe Ángeles y San Pablo, un percance entre particulares, tómenlo en consideración. En Periférico y Loma Verde, otro percance. Hay un socavón que se está formando en vidrio soplado en fraccionamiento Parque de Tlaquepaque. Además, comentarles que se encuentra inundada la lateral de Lázaro Cárdenas, ahí en su cruce con Río Seco, para quienes van del Nuevo Revolución hacia la zona del Álamo. En Avenida Colón y López de Legazpi, un percance entre particulares en dirección hacia Avenida Urdaneta. En Avenida Guadalajara, otro percance antes de llegar a Juan Gil Preciado. Y en Avenida Washington, en su cruce, o mejor dicho, pasando la Casa de Independencia en sentido hacia Colón, hay otro percance que mantiene cerrados 2 carriles. En Avenida Niños Héroes y Paseo de la Bodega no están funcionando los semáforos, tampoco en Juan de Dios Robledo y Jesús Urueta. En Avenida Chapalita tampoco están funcionando. Tómenlo en consideración. Mal sincronizados los de Avenida Hidalgo, Juan N. Cumplido, los de Avenida Chapultepec de La Paz hasta Avenida México. En Avenida Guadalupe y Avenida Cloutier tampoco están funcionando los semáforos, y más sincronizados también los de Avenida Federalismo de La Paz hasta Hidalgo. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté. Avenida Servidor Público desde Valle de Atemajac a Paseo Real. Avenida Juan Palomar y Arias, de Avenida Universidad hasta Avenida Vallarta, Avenida Huehuetes en su cruce con Colón, Avenida Patria también está teniendo mucha carga vehicular en esta zona con Avenida Colón, y Avenida Jacarandas, justamente ahí en la Glorieta, prácticamente es un estacionamiento para que se armen de mucha paciencia, tómenlo en cuenta, lo que esta mañana de jueves en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Muy bien, Marco, pues te agradezco mucho, nos vemos mañana. Si otra cosa no pasa, por aquí estamos, Gonzalo, cuídate, cuídense mucho, hasta entonces. Ahí está Marco Benicio con nosotros esta mañana en este programa de radio, ya casi, porque ahora sí ya se nos hizo un poco tarde, casi para terminar con él. Entonces vamos a lo que queda. El Evangelio del día. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno.
Isabel, llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde llega a mí la madre de mi Señor que ven hacia mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. María le dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de sus brazos, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados en sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió Israel, su siervo, acordándonos de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Regresamos a las 8:30 de mañana, viernes.